Les bendiga, yo soy Andrea. Y yo soy Tatiana. Les damos la bienvenida a su programa Spa para el Alma. Y continuamos con el tema de la oración. Por supuesto, y el tema propuesto para el día de hoy es una oración eficaz. Y tenemos una súper invitada para el día de hoy, una invitada muy especial que nos va a hablar de este tema. Así es, sí señora, se trata de una mujer de Dios con una larga trayectoria en la vida ministerial. Con nosotros, la hermana Luz Marina de Belandia. Ana, bienvenida. Amén, amén. Muchas gracias, Andrea y Tatiana, por invitarme a este excelente programa, muy interesante. Amén, hermana Luz Marina, gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Estamos muy felices y agradecidas con el Señor. Este es nuestro programa Spa para el Alma. Es un programa que hemos estado desarrollando junto a mi hermana Andrea. Sabemos que el Señor transforma vidas a través del mensaje que Él permite que nosotros prediquemos en esta hora. Amén. Hermana Luz Marina, hemos considerado que por su larga trayectoria y su vida cristiana en el servicio a Dios, usted es la persona idónea para hablarnos de este tema tan importante. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, la experiencia sí nos da autoridad para hablar. Solamente vamos a cumplir de ministerio pastoral 25 añitos, pero antes del ministerio pastoral también hemos tenido experiencias con Dios y hemos aprendido algo en el camino del Señor. Entonces nosotros en este momento pues queremos aprovechar de que su merced está con nosotros para que nos regale una enseñanza acerca de la oración eficaz. Queridos amigos y queridos oyentes, ya el día de hoy vamos a tener la respuesta a cómo tener o a cómo hacer una oración eficaz. Que sí, con mucho gusto, es un gusto para mí estar con ustedes en este hermoso día que el Señor nos presta. Y bueno, yo creo que la Biblia que es el manual por excelencia para la raza humana, nos tiene características de la oración eficaz y vamos a la Biblia a ver qué dice ella. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fijémonos entonces que esta frase oración eficaz está contemplada en la Biblia por el apóstol Santiago, la oración eficaz. ¿De quién? Del justo. Entonces, esta palabra que fue inspirada por Dios, y en este caso Santiago, nos está ya dando como unas características de lo que es la oración eficaz. Debe dirigirse a Dios con una oración eficaz un justo. ¿Sí ven? Un justo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades nos separan, hacen una línea divisoria entre nosotros y nuestro Dios. Por eso muchas personas a veces sienten que Dios no los oye y como que dicen, pero yo siento que mis oraciones no traspasan ni siquiera el techo de mi casa. Como que no hablo con nadie, como que no recibo nada. Es como si rebotaran mis oraciones. Entonces tenemos que revisar nuestra vida. En ese caso, revisarnos y pensar, bueno, cómo estoy actuando, cómo estoy viviendo, cómo está mi vida, ser consecuentes, ser transparentes con Dios y con nosotros mismos. Si tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios primeramente, es de valientes hacerlo y es muy lindo porque cuando confesamos nuestro pecado estamos quitando toda barrera. Al Señor le gusta que nos acerquemos con esa confesión, como bien lo decían en el programa pasado nuestras hermanas Andrea y Tatiana. Una parte muy importante de la oración es la confesión. Entonces, cuando ese ingrediente de pronto no está y pensamos que de pronto el Señor no se dio cuenta de lo que hicimos y hasta de lo que pensamos, y si queremos de pronto ir de una vez a la petición, ¿cierto? De una vez a presentar mi petición, Señor, mira que esto, Señor, te pido aquello, Señor, te pido lo otro, y es como que a veces, como que vemos al Señor como ese mago servil que tiene que extender la varita mágica y ya está el milagro.
pero al Señor le gusta que entremos de la manera adecuada. Él es un rey y Él es el Rey de Reyes. Entonces, ¿cómo entramos ante Dios? Tenemos que hacer el protocolo. Entonces, de pronto entrar con ese respeto, ¿cierto? Con esa reverencia, con esa magnificencia, como ya lo trataron también mis hermanas la vez pasada, el adorar, el glorificar. Pero el tema de confesar es muy importante. ¿Por qué? Porque las promesas de la Biblia son para los justos. Aquí dice: la oración eficaz del justo puede mucho, pero es del justo. Miren que la mayoría de las promesas en la Biblia son para los justos. Por ejemplo, la Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, cualquiera no se puede atribuir esa promesa. Ser conscientes, hacer siempre ese examen introspectivo y decir, bueno, ¿cómo estoy andando yo? Es lo que el Señor le dijo a sus seguidores en los tiempos en que Él estuvo en la tierra, cuando les dijo: hipócritas, ustedes le sacan la pajita al hermano y usted no se saca la viga. Entonces, qué bueno aprender hoy que para que nuestras oraciones siempre estén siendo respondidas y escuchadas por Dios, al Señor le gusta un corazón arrepentido, al Señor le gusta un corazón que, si bien cometemos errores, porque todos los cometemos, la Biblia dice: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pero qué bonito es reconocer delante de Dios primeramente: Señor, hoy te ofendí, hoy pequé en esta palabra, hoy pequé en este pensamiento, Padre, perdóname, Señor, me arrepiento. Ay, qué lindo. Entonces después sí podemos presentar la petición. Pero hay otro ingrediente que Santiago nos presenta en el versículo 16 del capítulo 5, y es confesarnos las ofensas unos a otros. Oh my God. En el mismo versículo donde se nos habla de oración eficaz, se nos habla de confesarnos unos a otros las ofensas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple que puede pasar en la casa de cualquiera. Digamos que tú te peleaste con tu mamá, discutiste con tu hermano, discutiste con alguien, y luego vas y te presentas al Señor: Señor, acuérdate de mi trabajo, ábreme puertas de empleo. Pero tú tienes un problemita allí con tu mamá o con tu hermano que no has arreglado. Ay, el versículo 16 empieza diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y luego sí dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero aportarles y quiero dejarles que a través de mi experiencia sí he entendido que es importante que estemos en paz en lo posible con todas las personas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuanto más con los nuestros. Si de pronto tenemos cositas que arreglar, eso es lo que nos dice el texto. ¿Quieres una oración eficaz? Ve y arregla primero la situación que tienes con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo. Y a veces eso nos cuesta. Yo oía que mis hermanas también la vez pasada decían: eso no es fácil. Y estoy de acuerdo con ustedes, Andrea y Tatiana. No es fácil confesar unos a otros. Es más fácil confesarle al Señor, ¿cierto que sí? Señor, ay, yo no debía haber dicho eso. Perdóname, Padre. Pero cuando tú tienes que ir a mirar cara a cara, face to face al hermano o a la hermana y decirle: mira, perdóname, qué pena contigo, yo no debía hablarte así, ¿me perdonas? Pero fíjate que eso abre una puerta delante de Dios, porque al Señor le gusta que nos confesemos, y lo dictó a través de Santiago. Escríbemelo ahí, y debemos entender esta tarde que es importante para que nuestra oración sea eficaz. Es importante ir y buscar a quien de pronto le fallamos, con quien de pronto pecamos, le hicimos un desplante o le quedamos mal o qué sé yo, no sé. Pedirle perdón, disculpas, orar por esa persona, porque ahí también dice: orad los unos por los otros, y luego sí, entonces pida lo que quiera, porque la Biblia dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ahí mismo en Mateo 7, en el versículo 12 dice: todo lo que queráis que los hombres hagan contigo, hazlo primero con ellos. Oh, my God, la regla de oro está ligada a la oración. Pide, se te dará, pero no le hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. ¿Quieres tener el cielo abierto? Perfecto. Pórtate bien con los demás. Trata bien a los demás. Respeta para que te respeten. Amén. Anima para que te animen. Valora para que te valoren. Y entonces el cielo está abierto y hay oraciones eficaces todos los días. Gloria al Señor. Hasta aquí mi reflexión. Fue un gusto estar con ustedes. La oración eficaz del justo puede mucho, lo dice la palabra de Dios. Amén, y yo lo creo. Amén, amén, así es. Hermana, nos surge ahorita una pregunta, y es:
¿cuál es el factor más determinante para que la oración sea eficaz? Ok, importantísimo la fe. La Biblia también nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Entonces tú me dices factor determinante, la fe, porque dice sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, mi querida Andrea. Amén. ¿Qué factor influye para que la oración no sea eficaz? Uy, hay varios, ¿sabes? Les voy a poner un ejemplo con una parábola que está en la Biblia. La mayoría de los lectores de la Biblia la conocen, el fariseo y el publicano. Los dos fueron a orar, los dos subieron al templo a orar, ¿cierto? Uno descendió justificado, el otro no. El que no descendió justificado no hizo una oración eficaz. ¿Por qué? Porque en la oración de ese fariseo religioso que se las creía todas, ¿sí? Entonces él empezó a orar como, él decía, te alabo Padre porque no soy como este, te alabo Padre porque yo sí diezmo de todo lo que gano, porque yo oro, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Ayuno 2 veces a la semana, oh my God, la Biblia lo dice y no yo, estaba orando consigo mismo, no con Dios, ¿cierto? En cambio el otro que era pecador, ¿sí ven? Por eso es que cuando hablamos de la oración eficaz, la confesión es muy importante, el reconocer nuestros errores, que somos pecadores. Entonces el otro pecador que era publicano y los tenían por pecadores, él dice que ni siquiera levantaba su cabecita, sino que se golpeaba el pecho y decía, Padre, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Qué fue lo que le gustó al Señor? La sinceridad, la sinceridad. Entonces, cuando no somos sinceros, la oración no es eficaz. Quisiera, hermana, que nos contara una experiencia que usted haya vivido a través de su vida de oración. Claro que sí, muchas, son muchas, que me haya motivado, digamos, a creer que ya yo puedo pedir con tranquilidad, y sobre todo un ingrediente muy importante que también quiero aportarles de la oración eficaz es que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Que Dios no está en el asunto, no esperes respuesta, porque si no es la voluntad de Dios, no esperes nada. Entonces, y eso lo dice la Biblia, por allá en Primera de Juan capítulo 5, si no estoy mal, versículo 13-14. Dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces yo aprendí que cuando pedimos algo que al Señor le agrada, le gusta, de acuerdo a su voluntad, Él nos lo concede aunque sea imposible. Cuando nosotros llegamos a cierta congregación, hemos estado ya en 4 congregaciones, pero la tercera en la que hemos estado, en la que estamos actual, es la 4ª. En la tercera llegamos y había todo un gigante por enfrentar. Yo me di cuenta que lo que nos esperaba allí era complicado y empezamos a hacer proyectos en el aspecto de lo físico, pero en el tema de las rodillas, yo fui una de las que me apersoné de esa carga, de esa petición, y comencé a pedirle al Señor. Y Señor, yo sé que esto es imposible. Yo sé que aquí han luchado más de 20 años por un predio para tu iglesia. Tu iglesia ha estado pagando arriendo por más de 20 años y esto es una afrenta, Padre. Y comencé así a hacer justificación con el Señor del proyecto. Yo le presentaba la justificación a Él y le decía, Señor, mira, son más de 20 años en afrenta, tu iglesia de casa en casa, no más, Padre, no es justo, Señor, por favor, Padre. Y se me volvió, como dice San Lucas capítulo 18, la viuda y el juez injusto, esa viudita que todo el tiempo está ahí. Este es otro ingrediente de la oración, la perseverancia y la constancia. Yo empecé y dígale, Señor, pues les cuento para resumir, Dios nos dio un lote en un terreno donde todo es carísimo, donde la finca raíz es carísima. Dios nos dio un lote inmenso, grandísimo. Eso es una victoria, eso es algo que, Dios mío, y luego cuando nos dio el lote, entonces hay que construirlo, Señor. Empezamos a orar por materiales, empezamos a orar por mano de obra, empezamos a orar y ore, y lo que no bajábamos la guardia era trabajando con las manos y con las rodillas y la voz clamando, orando, ayunos, oraciones. Y qué victoria tan grande nos dio Dios. Dios hace milagros y yo puedo decir que sí los hace, pero he visto muchas cosas más. Yo aquí estoy hablando de algo que fue beneficio para otros, para esta congregación, pero en mi vida personal son muchas las veces que yo le he dicho, Señor, y más me demoro en hablar, que el Señor hace la obra. Entonces Dios sí responde. Amén, hermana Luz Marina.
pregunta, ¿cómo nosotros, cómo los oyentes, nuestros amigos y todos nosotros podemos adoptar esa disciplina de orar? Muchas gracias por la pregunta, muy importante, porque sí es bueno tener esa disciplina. Y mira que como toda disciplina, comenzamos con poquitos, ¿cierto? Cuando tú comienzas, digamos, con la disciplina de salir a trotar, entonces tú comienzas así y no de una vez vas a correr media hora porque seguro te vas a hacer daño, ¿cierto? Y le vas a coger fobia a eso, esos canzones, te fatigas. Entonces empieza por 5 minutos, 10 minutos, 15. Así debe ser la disciplina de la oración. Debes comenzar entonces, empieza con 5 minutos, pero bien aprovechaditos. Háblale al Señor como hablas con el mejor amigo, como hablas con el mejor amigo, con toda confianza. Simple hecho de ya confesarte con el Señor te abre como esa puerta y tú sigues ahí, tú sigues y no te das cuenta en qué momento el tiempo pasó. Entonces le vas cogiendo gusto, sabor, que te sepa rico y ya imagínate, a ti que te gusta el chocolate y te sabe rico, pues siempre vas a querer chocolate. Amén, hermana Luz Marina, muchísimas gracias por contarnos la experiencia, por darnos esas pautas tan edificantes. Pero yo quisiera que usted nos regalara un consejo a aquellos que nos estamos encaminando como al peregrinar en la oración. Claro que sí, les aconsejo que persistan, que insistan, la perseverancia. Les aconsejo que se dejen guiar por Dios, que siempre le pregunten al Señor, el Señor es real. Por eso volvemos a Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que de verdad galardona a los que le buscan con sinceridad. Entonces, que no te dejes afligir por nada. Tú vas a encontrar siempre leones rugientes y siempre vas a encontrar gigantes en el camino. Pero fíjate que no fue un impedimento para David, ni el gigante, ni para Daniel, los leones rugientes. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Esfuércense. Llegará el día en que de pronto no sienten ganas, y eso nos pasa como humanos. Estamos de pronto a veces cansados, pues si hasta Moisés se cansó y le ayudaron a levantar sus manos en alto, hubo 2 que le ayudaron. Entonces, volvemos al texto de Josué 1:9. Esfuérzate y sé muy valiente, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Este camino de vida, de servicio y de oración y de dedicación a Dios es un camino angosto, lo dice la Biblia, y ahí vas a encontrar dificultades, vas a encontrar tropiezos, pero tú tienes que mirar a la meta, tú tienes que tener una meta clara. Cierto que sí, una meta fija y teniendo la mirada, por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que les aconsejo. Proyéctense una meta hasta el final, así lleguemos como lleguemos, pero vamos a llegar en el camino de pronto azotados, como haya sido, pero llegamos. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Luz Marina. Con gusto. Con el mucho Señor gusto, la bendiga, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Agradecemos a la hermana Luz Marina por habernos acompañado en este momento, también a todos los televidentes, los oyentes que nos están viendo en este momento. Gracias, porque sabemos que el Señor va a seguir obrando en sus vidas. La oración es algo muy importante en la vida del cristiano y del que también quiere empezar a caminar con el Señor. Entonces no olviden compartir este video, compartir nuestro contenido, seguirnos en nuestras redes sociales. Así que, amigos oyentes, así damos finalizado a este Spa para el Alma, diciéndote, renuévate, métete en la conexión con Dios a través de la oración. La oración del justo puede mucho. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga.